Mateo capítulo 5, versículo 27. Estamos estudiando el Sermón del Monte. Hoy estamos ya en nuestra, creo que es la sexta sesión. Y estamos viendo las palabras que Jesús enseñó. Y cómo Jesús nos explica los mandamientos de Dios. Así que vamos a leer del versículo 23, es lo que corresponde al versículo 30. Dice la palabra de Dios así. Del 27, estamos en el 27, del 27 al 30. Dice la palabra de Dios así. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Quise titular a este segmento del Sermón del Monte, acto exterior versus motivación interior. Acto exterior versus motivación interior. Hemos visto hace 2 sesiones que Jesús no vino a abrogar la ley. Jesús nos dijo que ninguna jota, ninguna tilde, ninguna coma, ningún acento, ningún carácter, por muy pequeño que sea, ha caducado de la ley, sino que está vigente la ley. ¿Qué es lo que ha caducado? Bueno, caducó la ley ceremonial del sacerdocio levítico, las leyes ceremoniales de las ofrendas, sacrificios de animales, todas esas cosas que pertenecían al Antiguo Testamento, los sacerdotes, la adoración en el templo, eso es lo que caducó. ¿Qué es lo que no ha caducado? Es la ley moral de Dios, es decir, los fundamentos del bien y del mal que Dios estableció para todos los seres humanos. Sigue siendo pecado mentir, sigue siendo pecado robar, sigue siendo pecado adulterar. Ya no es pecado comer carne de cerdo. ¿Por qué? Porque eso corresponde a la ley ceremonial. Ya no es pecado no circuncidarse, porque la circuncisión corresponde a la ley ceremonial. Ya no es pecado que adoremos no en el templo de Jerusalén, porque la adoración centrada en el templo pertenecía al sacerdocio levítico que ya caducó cuando Cristo fue a la cruz y el velo del templo se rompió. Por lo tanto, la ley ceremonial ha caducado, mas la ley moral sigue vigente. Y Jesús, aquí en el Sermón del Monte, nos enseña cómo aplicar esa ley. Jesús es el autor de los 10 mandamientos, porque Jesús es Dios. Dios escribió los 10 mandamientos en el monte Sinaí y se los entregó a Moisés. Jesús explica los mandamientos en un monte también, se los explica a los discípulos. Él nos va a dar la interpretación correcta de los mandamientos. ¿Quién mejor sino el autor de un libro nos puede explicar ese libro? Podríamos leer, no sé, una novela y no entender alguna parte, pero si vamos con el autor y le decimos, oye, ¿qué quisiste decir acá? Él va a explicárnoslo, porque Él es el autor. Y de la misma manera, Dios es el autor de los mandamientos y Jesús es Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el nuevo pacto? No cambió la ley, no caducó la ley, sino todo lo contrario. Cambió el lugar en donde está puesta. Solamente leo para ustedes como referencia Hebreos 8:10, donde dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Es decir, las leyes de Dios no se han quitado, pero ya no están en tablas de piedra, sino que ahora son puestas dentro de nosotros. Porque nosotros siempre vamos a hacer aquella cosa que está en nuestro corazón. Los judíos antes de Cristo, ellos
cumplían la ley, por así decirlo, mecánicamente, sin que amen a Dios. Pero ahora nosotros vamos a cumplir la ley porque amamos a Dios y lo vamos a hacer correctamente. Pero el punto es que la ley no ha cambiado. Solamente cambió el lugar en donde está puesta. Ahora está en nuestro corazón y el Espíritu Santo va a ayudarnos a cumplirlo. Y otra referencia en Ezequiel 36:26 dice: les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Verso 27, pondré dentro de ustedes mi espíritu. Les voy a dar un corazón nuevo con un objetivo, porque ese corazón nuevo va a ser el recipiente para mi espíritu. Y entonces voy a poner mi espíritu en ustedes y haré, a través de mi espíritu en ustedes, haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Nuevamente vemos que Dios no está diciendo: oh, ya no estamos bajo la ley, Hakuna Matata, hagan lo que quieran, cuando quieran, con quien quieran, total ya son salvos, la salvación es por la fe sin la mediación de buenas obras, listo, vivan como quieran. Nada que ver. De hecho, si usted hace eso, el mismo Cristo en el verso 20 dice que usted no va a entrar al reino de Dios. Porque si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de Dios. Así que la salvación sí que es sin la mediación de buenas obras, pero una vez salvos, Dios quiere que aprendamos a caminar en su justicia. Ahora podemos cumplir la ley. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón nuevo y porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y la gracia de Dios es el poder sobrenatural de Dios que influencia el corazón del hombre para que el hombre pueda serle agradable a Dios. En otras palabras, la misión principal del Espíritu Santo en usted es que usted tenga una vida agradable a Dios. Ya no por una ley de piedra, sino por medio de una influencia en su corazón para que usted camine en bendición. Y eso es lo que dice el Sermón del Monte. En otras palabras, Cristo nos está diciendo: ustedes como seguidores míos van a tener una vida agradable a Dios. Van a ser un modelo a seguir para las demás personas. Ustedes van a ser un estándar. Ustedes van a reflejar mi gloria. Ustedes van a aprender a vivir de la manera correcta como Él vivió de la manera correcta. Así que estos pasajes, Jesús nos está enseñando cómo se cumplen los mandamientos. Y por eso dice acá el título, le puse acto exterior versus motivación interior. Porque nosotros de manera equivocada, igual los fariseos de manera equivocada, calificaban el acto exterior aislado como el pecado. Y entonces vimos la semana pasada que Jesús dijo que el mandamiento dice: no matarás. Entonces uno dice: bueno, yo nunca he matado, entonces yo soy libre del mandamiento. ¿Por qué? Porque circunscribimos el pecado a un acto físico. Entonces yo estrangulo a alguien y lo mato, eso está mal, eso es pecado, decimos nosotros. Pero Jesús dice: el problema es que la línea que ustedes ponen para definir lo que es bueno y lo que es malo está ubicada en una posición incorrecta. Por tanto, yo les digo, dice Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que guarde resentimiento a su hermano, cualquiera que odie a otra persona, listo, ya violó el sexto mandamiento, que es no matarás. Porque nosotros juzgamos la consecuencia última, el acto último que manifiesta los procesos de maldad en el corazón. Entonces, el acto de matar a una persona, por supuesto que es pecado, pero también el aborrecimiento, el odiar, el resentimiento, la amargura, el dolor, la falta de perdón, también forman parte del mismo pecado. Por eso les decía yo la semana pasada que para Dios no es pecado matar en una guerra. Cuando hay una guerra,
Dios no lo quiera nunca, que usted vaya a la guerra un día, usted va a tener que disparar a otras personas y usted matar a otra persona en una guerra, eso no es pecado. Porque el acto en sí de quitarle la vida a otra persona, en este caso, no conlleva resentimiento, no conlleva amargura hacia la otra persona. Simplemente uno está en una guerra. O sea que el acto en sí no es lo que se califica, sino aquello que motivó el acto es lo que se califica también como pecado. Si uno mata a una persona por accidente, en un accidente automovilístico, en los diarios sale, hubo un accidente y una persona murió. No dice una persona fue asesinada, porque no implicó un resentimiento de la otra parte para efectuarlo. Eso es lo que está haciendo Jesús, está corrigiendo lo que nosotros llamamos pecado. ¿A qué le llamamos pecado? Él lo va a corregir. Nosotros ponemos la línea y decimos, bueno, yo no he pecado, en el caso del adulterio, que es el tema de hoy, que corresponde al séptimo mandamiento. En el caso del adulterio, decimos, por ejemplo, bueno, pastor, por poco y peco. Sí, en un momento de debilidad me fui a un antro, ¿no? Me metí allá a una cantina y había una mujer junto a mí y por poco y peco, ¿no? Por poco y me meto a la cama con ella. Pero, ¿por qué hablamos así? Porque ¿dónde está nuestra línea? Es lo que define qué es pecado y no es pecado. Entonces decimos, pastor, pequé porque tuve relaciones sexuales con una mujer. Pero ¿qué es lo que hubo antes? ¿Es incorrecto tener relaciones sexuales con una mujer que no es la esposa? Por supuesto que lo es. Es pecado. La fornicación es pecado. El adulterio es pecado. El homosexualismo, el lesbianismo es pecado. Es la violación del séptimo mandamiento. Pero como nosotros tenemos puesta nuestra línea acá, nosotros decimos, crucé la línea y pequé. Pastor, pequé porque tuve un acto sexual con otra persona que no es mi esposa. Y eso está mal, ¿verdad? Pero ¿qué pasó antes? Hubieron besos y abrazos. Y eso también está mal. ¿Y qué pasó antes? Hubieron una relación en secreto. Eso también está mal. ¿Y qué pasó antes? Mensajes de texto, secretos, también está mal. ¿Y qué pasó antes? Hubo un coqueteo, miradas, y también está mal. ¿Y qué pasó antes? Hubo un deseo en el corazón. Hubo una mirada que produjo un deseo y ese deseo en mí produjo que yo me acerque tendenciosamente a otra mujer. Y eso está mal. Y Jesús dice, acá pecaste, no allá. El problema es como tú pones tu línea allá, todo esto lo invades y haces lo que quieras acá y piensas que cruzar esta línea es lo que está mal. La línea no va acá. Así que en el Sermón del Monte Jesús nos está ubicando la línea a donde debe estar. ¿Dónde empieza el asesinato? En el resentimiento. El asesinato es el resultado último. Es el proceso del corazón, la amargura que ha crecido a tal nivel que conlleva a odiar tanto a una persona que queremos quitarle la vida. Ese es el asesinato. Pero ¿dónde empezó ese pecado? Empezó con un resentimiento, con una herida, con una falta de perdón. Ahí ya estás violando ese mandamiento, nos dice Jesús. Yo te estoy ubicando la línea donde debe de ir. Ahí donde pongo la línea, ahí es lo que es pecado. Entonces, si yo me cuido del asesinato, si yo digo, yo no he matado, sí, ya blasfemé, sí, ya odié, sí, ya denigré a la persona en las redes sociales, ya me peleé a gritos con la persona, pero no la he matado, yo no he violado el sexto mandamiento.
porque mi línea está acá. Pero cualquiera que le diga fatuo a su hermano, raca, cualquiera que le diga necio a su hermano, ya está expuesto al infierno de fuego, dice Jesús en los pasajes anteriores que leímos. Entonces Jesús, hermanos, lo que hace es que nos reubica la línea donde está el pecado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el adulterio? No, yo no he tenido un acto sexual, pero hemos hecho un montón de cosas mal. ¿Y cuál es el problema? Que como la línea no está bien puesta acá, siempre vamos a estar cayendo acá. Porque usted no debe cuidar de no tener un acto sexual cuerpo a cuerpo con otra persona. Lo que usted debe cuidar es la primera mirada. La primera mirada lasciva, la primera mirada que produzca un deseo en mí, eso tengo que cuidar. Porque si yo no pongo la línea acá, yo voy a tener un montón de miradas todo el día, y voy a tener un montón de coqueteos todo el día, y de repente voy a tener algún mensajito secreto todo el día, y de repente voy a entrar en una prerrelación sentimental, y así hasta que un día me voy a ver inmiscuido en un acto sexual. ¿Por qué? Porque según yo la línea del pecado estaba acá, pero la línea del pecado no está acá para Dios. La línea del pecado está acá para Dios. Por lo tanto, el resentimiento ya es pecar, ya es violar el sexto mandamiento. Y la primera mirada con un deseo impuro, la primera mirada lasciva, esa primera mirada ya cuenta como un adulterio para Dios. ¿Por qué maneja Dios las cosas así? Hay mucha gente, hermanos, que no peca, que no comete actos sexuales, no porque no quiera, sino porque no puede. Entonces yo he tratado asuntos con varones, ¿no? Entonces un hombre manda mensajes a una mujer, mensajes tendenciosos, mensajes secretos, ¿no? Y luego la mujer dice, pastor, mire, ¿qué me está enviando este? Entonces se habla con el hombre, le dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto? Ahora mi pregunta es al varón, ¿qué pasa si ella da luz verde? ¿Qué pasa si ella consiente? Ahí es donde está el problema. Entonces la persona no peca, no porque no quiera, no peca porque no puede, que es diferente. Por eso Jesús dice, si por ti fuera, ya cometerías el adulterio. Solamente no lo consumaste porque no pudiste, porque la persona no quiere, porque te batearon, te rechazaron. Lo mismo en sentido contrario para la mujer. Porque muchas personas correrían presurosos al pecado, pero no lo hacen porque no tienen las posibilidades. Por eso Jesús dice, cuando tengas el sentimiento, ya se considera pecado. Nada más que no hay una culminación porque no puedes. Pero si por ti fuera y estuvieses en un país donde no hay nadie que te conozca y bajo una circunstancia donde no haya ningún compromiso, cero compromiso, y estés completamente solo en un lugar donde nadie te conoce y estuvieran las puertas abiertas, entonces lo haces. Esa es la razón por la que Dios considera el pecado en el momento en que la semilla, ¡pum!, es plantada en el corazón. Cuando la semilla entra en el corazón, la semilla de maldad, la recibimos. En el momento en que la recibimos, ya se considera el pecado. Aunque no lo hayamos perpetrado, aunque no se haya consumado. A veces se va a consumar, a veces no se va a consumar. Pero para Dios ya es pecado. Entonces, ¿qué es lo que debemos de cuidar? ¿Por qué la gente está constantemente cayendo en pecado? Porque ellos se cuidan acá y no se cuidan acá. Tienes un montón de gente que te está conduciendo a pecar en las redes sociales. Tenemos un montón de conocidos, vamos a lugares que no debemos ir y terminamos pecando. Porque pensamos que
Mientras yo no cruce esta línea, todo está bien. Pero como cruzamos deliberadamente esta línea, luego estamos pecando. En otras palabras, debemos pelearnos con la hormiga, no con el elefante. Usted no va a lograr vencer al elefante. Todo este terreno es pecado también. ¿Qué es la hormiga? El primer pensamiento. ¿Qué es la hormiga? La primera mirada. No puedo evitar la primera mirada. No puedo evitar el primer deseo. Pero si en ese momento yo lo saco, digo, en el nombre de Jesús lo echo fuera, Padre, yo camino en santidad como Job que hizo pacto con sus ojos, listo, no pasó nada. Pero si me empiezo a quemar y ¡ay! ¡Uy! ¡Mira eso! Entonces empiezo yo ya a cultivar eso. Ahí está la semilla, ya fue plantada. Por eso lo que dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. ¿Qué es lo que juzgaban los fariseos? El acto exterior. El acto exterior, ellos lo aislaban y decían, esto está mal. Pero Jesús dice, no es el acto exterior solamente. Es la motivación, la semilla, la causa, el axioma que desató, que desencadenó todo un proceso que va a conllevarnos a veces a consumar el acto y a veces no se va a consumar, pero ganas no me faltan. No lo hice no porque no quiera, sino porque no pude. Pero la voluntad para hacerlo estaba ya. Pero yo les digo, ¿qué significa eso? Y lo vamos a ver un patrón repetitivo. Oísteis que fue dicho tal cosa, pero yo les digo tal cosa, por tanto tal cosa. Ese patrón lo vamos a ver en el sexto mandamiento, no matarás, del 21 al 26. En el adulterio, no cometerás adulterio, del 27 al 30. En el divorcio, del 31 al 32, en la ley de los juramentos, del 33 al 37, en la ley del talión, del 38 al 42, y en la ley del amor, del 43 al 48. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Nos está explicando la ley. Oísteis que fue dicho. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo. El problema es la interpretación que ustedes le dieron, la interpretación convenenciera que ustedes le dieron. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero el problema es que tu interpretación es circunscribir el adulterio a un acto aislado sexual. Entonces, pastor, me metí al antro, me senté, la bailarina estuvo en mi mesa, pero gracias a Dios no pequé. ¿Dónde está la línea? Dice Cristo. ¿Dónde has puesto la línea para que digas que eso no es pecado? Porque como la línea está en el acto, se circunscribe a un acto aislado. Ese es el problema de la interpretación de la ley que tienen ustedes, fariseos, y que tienen ustedes, cristianos. Por eso dice Jesús, pero yo les digo. Oyeron que fue dicho, pero yo les digo, yo el autor de los 10 mandamientos, el autor de la ley, yo les explico cómo es. Ustedes dicen que es pecado el adulterio, entonces ya hicieron un circulito y dijeron el adulterio es esto es el adulterio, pero yo les digo que este circulito lo tengo que estirar hasta acá, es un óvalo gigante y acá es donde empieza el adulterio. Porque si no cuidamos la causa inicial, si no cuidamos la semilla que le da cuerpo a esa maldad, a ese acto de maldad, es como que tú te sientes en un tobogán. No sé cuántos han ido a un tobogán, esos parques acuáticos. Uno se sienta en el tobogán, ¿no?
Se sienta allá, está en la punta y dice, ay, ¿me aviento o no me aviento? Me ha pasado con mis hijos allá en algunos parques acuáticos. Ay, está muy alto y yo estoy sentado y estoy agarrado, pero yo no me suelto. Entonces yo todavía me puedo arrepentir y me paro y ya no me aviento. Pero ¿qué pasa si me suelto? ¡Ah! Ahí te vas, ¿no? ¿Puedes regresar una vez que te sueltas? Ya no puedes regresar. Ya te soltaste. Y es lo mismo, si yo no cuido la causa inicial, el detonante, si yo no cuido eso, ¡bah! Ahí voy a llegar. Allá voy a llegar. Y esa es la razón por la que muchos cristianos siguen cayendo. Porque como su línea está acá, ellos no hacen caso de todo lo que hacen acá, siempre van a llegar al fondo del tobogán. Pero lo que Jesús nos está diciendo, no pongas la línea acá, porque ahí no va la línea. Estás equivocado. Yo, el autor de la ley, te estoy diciendo que aquí no va la línea. Esto es pecado, por supuesto, pero esto también es pecado y corresponde al mismo pecado. Y la línea acá va. Por lo tanto, cualquiera que mire con deseos sexuales a una mujer con lascivia, listo, ya cruzó la línea. Ya pecó en su corazón. Violó el séptimo mandamiento. Ya adulteró, aunque no ha ejecutado el acto, pero ganas no le faltan. No ha ejecutado el acto porque no puede, no lo pelaron, no le dieron luz verde, pero ganas no le hacen falta. Y hay mucha gente que no peca porque no puede pecar. Pero ganas de hacerlo no le faltan. Entonces se considera pecado también. Por tanto, acá Jesús va a usar una hipérbola o hipérbole. ¿Qué es una hipérbola? Es una exageración, un ejemplo exagerado para enfatizar la importancia de un asunto. Que supongamos que yo les digo, aunque se levanten 1000 pandemias, yo voy a venir a la iglesia todos los domingos. Yo estoy usando una hipérbola ya. Estoy exagerando un ejemplo para demostrarles la importancia de venir a la iglesia. Es un ejemplo exagerado. Y Jesús va a usar un ejemplo exagerado acá. Por lo tanto, si una parte de tu cuerpo conlleva a pecar, si tu ojo derecho hace que caigas en pecado, sácate el ojo, porque es mejor que entres sin tus ojos al cielo y no que entres con tus 2 ojos al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer, córtala, agarra un serrucho, una cegueta y dale, quítate el brazo. Porque es mejor que entres al cielo manco y no completito te vayas al infierno. ¿Qué está diciendo Jesús? Está usando un ejemplo hiperbólico. Está diciéndonos la importancia de tratar este gran pecado en nuestra vida. Está diciéndonos, toma medidas drásticas para no caer en este pecado. Sé radical con este pecado, porque es sutil y te va a llevar poco a poco al infierno. El adulterio es un pecado muy grave, hermanos. No levante la mano nadie, por supuesto. ¿Alguien aquí ha cometido adulterio? Nadie levante la mano, porque no queremos que haya escándalos acá ahorita. La pregunta es, ¿por qué cometió el adulterio? ¿Sabe la respuesta? Porque es placentero, es gratificante,
el adulterio es sabroso. Por eso lo hizo. No es que le estaba haciendo un favor a la otra persona, no, ay, ni modo, pobrecita, no tiene quien la abrace, voy a abrazarla. No. Es placentero el adulterio. Por eso lo cometemos. Bueno, por eso se comete el adulterio. Ahora, otra pregunta. ¿Le han cometido a usted adulterio? Porque el adulterio es placentero hasta que te lo hacen a ti. ¿Quién dimensiona la realidad del pecado del adulterio? ¿El que lo comete o al que se lo cometen? El que lo comete el adulterio porque es placentero. Y yo he ministrado gente que ha adulterado, que le ha sido infiel a su esposa, pero que luego a ellos se lo hacen. Diríamos, es un acto de justicia, ¿no? Espero nunca nadie de ustedes, nunca tenga que sufrir la infidelidad de su cónyuge. No existe dolor más grande en el corazón del hombre. Y esa es la razón por la que Dios odia el pecado. Porque lastima a terceros, daña el corazón de otras personas. Así que el adulterio es placentero hasta que te lo hacen a ti. Y esa es la razón por la que Dios sanciona el pecado del adulterio. Muchos dicen que el Antiguo Testamento es exagerado, que Dios, bueno, antes era malo, ¿no? Antes era malo porque había lapidaciones y apedreamientos. Pero cualquier persona que haya sufrido la infidelidad sabrá que hay un dolor tan grande en el corazón que la otra persona, ambas, merecerían una lapidación hasta morir. Mire lo que dice Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Está siendo Dios exagerado? No, le voy a decir, en el Antiguo Testamento no había misericordia, solo había justicia. No había misericordia porque no estaba pagado el precio en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que había? Justicia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo justo. ¿Qué es la justicia? Poner la balanza equilibrada. En una balanza, la ofensa cae, ¡boom!, y mueve la balanza. Y el castigo tiene que equilibrar la balanza para que haya justicia. El mismo peso del castigo que equilibre la balanza de la falta que hubo. ¿Cuál es el castigo que equilibra la balanza del adulterio? La muerte. Dice Deuteronomio 22:22, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será quitada. En la mañana estuvo compartiendo Rogelio Scarpulli este mensaje, el mismo mensaje. Y al final, les sugiero que vean el mensaje, él se quebrantó, empezó a llorar, porque entendió al estudiar este mensaje
que su padre cambió por adulterio, cambió las cosas que Dios le estaba dando. Y acá se quebró llorando, compartiendo la palabra. Fue hermoso, fue tremendo, fue muy, muy vívido. Usted nunca va a dimensionar el daño que comete el adulterio cuando usted lo hace. Cuando usted lo hace, es un acto egoísta de autosatisfacción, buscando su autogratificación. No le importa la otra persona, no le importa la familia de la otra persona, no le importan los hijos de la otra persona, no le importa que va a dañar otras personas, no le importa su esposa, no le importan sus hijos, no le importa nada, solamente la gratificación del acto sexual. Es lo único que importa. Es un acto extremadamente egoísta. Ni siquiera le importa la persona con la que se acuesta. Ni siquiera eso importa. Solo importa uno, la gratificación. Es tanto el daño colateral, hay tantas heridas, hay tanto dolor por tantos años, por hijos, con su esposa, con su familia, con sus padres. Es tanto el daño que produce este pecado que 2 décadas después se quebrantó el predicador de la mañana. 2 décadas después se quebranta una persona que sigue sufriendo. No podemos dimensionar el daño que produce este pecado. Por eso vemos que el juicio es tan grande. Merece morir, dice el Antiguo Testamento. Y las personas que han sufrido este pecado lo entienden mejor. Por eso, si algo en tu cuerpo, en tu vida te hace caer, córtalo, dice Jesús. Si en tu trabajo hay alguien que constantemente te está tentando, salte de tu trabajo. Sé radical. Es mejor que te vayas desempleado al cielo y que no te vayas al infierno como el empleado del mes. Por tanto, si en tus redes sociales hay gente que te hace caer, si en tu grupo de WhatsApp hay gente que te hace caer, córtalo. Salte de las redes sociales. Mejor es que te vayas sin fama al cielo a que te vayas con 5,000 amigos al infierno. Por tanto, si un dispositivo te hace caer, regálalo. Cómprate un cacahuatito allá en Oxxo que solo hay letras y no mandan fotos ni videos. Miren, si yo, que soy cristiano y solamente tengo en mis redes sociales a puros cristianos y mis grupos de WhatsApp son puros cristianos y a veces me llegan cosas feas, imagínense cuando tenemos grupos de no cristianos. Cualquier cosa que te haga caer, córtala. Toma medidas drásticas para no caer. ¿Cuál es la conclusión de este mensaje? La conclusión de este mensaje es: no piense que revolcarse con otra persona circunscribe en su totalidad el pecado del adulterio, sino desde el momento en que abrimos la puerta, potencialmente podríamos llegar a ese punto. Por eso acá en la iglesia tenemos una regla que no podemos cambiar y la gente nos ha llamado legalistas por eso, pero nosotros no ministramos a personas del sexo opuesto a solas en un lugar donde no hay nadie. Es una ley, es una regla. No le pido que la entienda, solo le pido que la cumpla. Yo le digo a las parejas que estamos preparando para que se casen, nunca estén a solas
en un lugar donde no hay nadie. Ay, pastor, pero vamos a orar, nos vamos a tomar de las manos y vamos a orar. Nunca estés a solas. Ay, pastor, pero vamos a leer la Biblia. Que no estés a solas. Ay, pero si solo estamos hablando de Jesús. No estés a solas. No pasa nada, solo vamos a cocinar. Vamos a ver una película, nada. Que no estés a solas. No pasa nada, pastor. Sí pasa algo. Sí pasa algo. Vas a agarrar confianza. Y en esa vez no vas a caer, pero a la vez 18 vas a caer. ¿Por qué? Porque como tu línea no está acá, como tu línea está acá, acá te vas a pasear así como si nada, pensando que esto no está mal. ¡Ay, qué exagerado! Pastor, nos está limitando. Nosotros nos propusimos cuando éramos novios, Abby y yo. Con eso terminamos. Era tan santo lo que Dios me estaba dando, hermanos. Nosotros nos pusimos una regla: nunca estar a solas en un lugar donde no hay nadie. Porque yo era líder de alabanza. Aparte era maestro de escuela de líderes. Y aparte estaba yo en el equipo ministerial de mi pastor. Pero ¿cuántos saben que por estas venas corren sangre? Sangre, igual que la carne mundana y la carne cristiana es la misma carne. Carne es carne. Y entonces dijimos, nunca estemos solos. No quiero arruinar esto que Dios me está dando, le dije a Abby. Porque lo que para ti es romántico como mujer, para mí ya es sexual como varón. Un abrazo, una caricia que para ti es romántico, para mí ya empieza a arrancar el coche, ¿verdad? ¿Y para qué voy a arrancar el coche si no voy a ir a ni un lado? Entonces hagamos un pacto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba cuando yo llegaba a su casa y no estaba su mamá? Salíamos a la banqueta, nos sentábamos en la banqueta, llegaba su mamá, entrábamos los tres y comíamos y platicábamos. Porque nuestra línea no estuvo allá, nuestra línea estuvo acá. Y al cuidar esta línea hizo que suceda lo inimaginable, hermanos. Lo incomprensible, lo inverosímil en nuestra generación, que novios no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es lo que produjo poner la línea acá. ¿Y cómo batallamos los pastores con esto, con los jóvenes? ¿Cómo batallamos por hacerles entender esto? No sabe cuánto. Porque la línea aquí la pone el diablo, aquí la pone el mundo, aquí la pone el cristiano, y el pastor la corre donde debe ir. ¡No! ¡Acá! No, hermano, pero usted tiene que... ¡No! ¡Que acá! Usted es un legalista. Me estás limitando. Tenemos que cuidar la línea. Sí estamos bajo la gracia, sí estamos en el Espíritu Santo, pero hay que cuidar. Y Jesús lo que está haciendo acá es corrernos la línea, reubicarla y decirla: aquí va, no allá. Por eso el título del tema: un acto físico versus la motivación interior del corazón. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ponemos nuestra vida delante de ti. Todos los que estamos aquí, Padre. Todos los que estamos aquí sin excepción. Somos propensos a caer en este pecado. Somos débiles en esta área.
secretamente o expresamente, hay una propensión natural, humana, carnal, física, a la autocomplacencia sexual, a la autogratificación física. Porque desde la óptica egoísta es placentero el pecado sexual. Es gratificante. Más desde la óptica de la víctima, más desde la óptica del afectado, más desde la óptica del engañado. Es tan destructivo, es tan devastador, es tan doloroso, que tú juzgaste con la muerte este pecado. Padre, que podamos correr nuestra línea del bien y el mal al lugar adecuado, al lugar correcto, para que no pequemos contra ti. Y que cuidemos, Padre, no el acto sexual, sino que cuidemos la primera mirada, el primer pensamiento, que cuidemos nuestro corazón. Y que por amor a ti cerremos los ojos en esa primera mirada. Rechacemos el primer pensamiento. Y dice tu palabra como promesa que después de un tiempo de hacer esto, el diablo huirá de nosotros y nos dejará de fastidiar en esta área. Y experimentaremos la libertad de este pecado, la santidad. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a confesarle al Señor si somos débiles en esta área, y vamos a pedirle que sea el Espíritu Santo que nos fortalezca, que nos levante para vivir santos en esta generación. Por amor, hay poder en la sangre que Él derramó.